buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este día martes. Gracias a todos los que nos ven. Les cuento que en la provincia de Misiones, el día 8, este fin de semana, tenemos elecciones. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, se está acercando, queda una semana, menos de una semana. Tenemos elecciones provinciales. 6 días, para ser exacto. Hay desdoblamiento en las elecciones en Misiones. Así es. Se eligen diputado provincial y diputado nacional. Siempre Misiones desdobló las elecciones. Históricamente. Siempre históricamente ha desdoblado las elecciones con los distintos gobiernos de turno. Es una forma de que el misionero vote de acuerdo al quehacer misionero, no de acuerdo al humor de los porteños. Digo los porteños porque en la Casa Rosada está en Buenos Aires. Y casi siempre, más allá de los gobiernos de turno, a nivel nacional, siempre quieren introducir sus cuitas internas o sus cuestiones nacionales en cuestiones que, en este caso, que los misioneros no tenemos nada que ver. Entonces Misiones, desde el 2003 a la fecha, sigue votando en forma separada de las elecciones nacionales para que los misioneros, cuando vaya a votar, doña Rosa vaya a votar, bueno, ponga en balance y en valor lo que ha visto en este caso a partir de la asunción del nuevo gobernador a la fecha, cómo cree que está yendo la cuestión provincial, ¿no? Yo creo, el otro día me decía un amigo mío que no se plebiscita ni la gestión de Estelato, ni la gestión de Hassan, ni la gestión de Pipo Urán, ni la gestión de Claudio Filipa, ni la gestión de Pasalacqua. Se elige concejales y diputados provinciales, digamos, ¿no? Sí, no hay un plebiscito sobre obviamente gobierno. el legislativo. El legislativo. Para que, porque si no, vos plebiscitás cada 4 años cuando elegís gobernador. Ahí sí plebiscita gestión. Claro, no ahora. Para que queden claros, no es que vos estás plebiscitando si a ver, Estelato hace... buen intendente o mal intendente. No, esto te va a plebiscitar dentro de 2 años. Sí. Por eso las elecciones son claras, las elecciones son legislativas. Obviamente que la oposición quiere tener mayores legisladores provinciales o mayores concejales en los distritos donde hay elección, y el oficialismo también, porque de eso se trata las elecciones legislativas, para ver cuál de los sectores mantiene... Agarrada abajo porque... Está arriba, muy caliente. Está complicado el mate. Tengo suerte yo con él. No, de arriba se agarrase te va a quedar con parte del mate. Vamos a pedir a la hierba ese que patrocina el canal, que nos haga un regalito para el canal y para el programa. Y para el programa. No se van a fundir por un termo nuevo, un matecito nuevo. Termo tenemos. O sea que le va a salir más barato. Le va a salir más barato. Pero queda mal, viste, venir solamente con el mate. Entonces, esa riquísima hierba que estamos tomando, seguramente la semana que viene, cuando analicemos los resultados, vamos a estar ya entrenando. Bueno, el domingo vamos a estar transmitiendo desde las 8 de la mañana hasta que ardan las velas de saber el último resultado en la provincia y acá en Misiones. Y no va a ser muy engorroso, Aníbal. Yo calculo que para las 21 horas... Ya se va a saber todo. Ya se va a saber todo, porque tenés 11 municipios, sumando Oberá, que elige defensor del pueblo. Se complica más cuando son las generales, porque los sublemas y demás, pero ahora no es lo mismo. 79 municipios, que tenemos 79 municipios ahora, con los distintos sublemas, que 10. Y en muchos lugares se eligen solamente diputados provinciales. En la mayoría, y son 10 el 90% de los municipios solamente diputado provincial. Bien. Y en 10% se eligen concejales, y en uno defensor del pueblo, que es Oberá. Vamos a ver, espero que sean unas elecciones tranquilas. Vamos a estar a partir de las 18 horas los dos y viendo un poco, analizando todos los resultados. Muy bien. Vamos a ir viendo con los móviles exteriores, con todo, viendo
qué vota la gente, digamos, ¿no? Totalmente. El voto, por supuesto, es soberano, digamos, ¿no? Vox populi, vox dei. Bien. En Misiones siempre se respetó la decisión del pueblo. Para bien, más contento, menos contento, pero siempre se respetó. Así que veremos cuál es la orientación que el misionero cree más conveniente para todo. Eso sí, Aníbal. Doña Rosa tiene que saber, tiene que hacer un análisis exhaustivo de la cuestión. En el hecho de ir a votar. Porque al votar diputados y al votar concejales, uno está votando legislativo, en donde hay elecciones para concejales, se vota el legislativo del municipio, como así también la Cámara de Representantes. Entonces ahí sí, sin ninguna duda, el oficialismo necesita tener mayoría para poder seguir gobernando con tranquilidad y no tener, como se ve en otros lugares, esas idas y venidas porque no hay quórum, no le dan el quórum, le retasean que esto, que lo otro. Y aparte creo que cuando doña Rosa va a votar el día domingo, tiene que, dentro de su análisis, tiene que ver cómo vio el gobierno provincial, si el gobierno provincial estuvo acompañando a los sectores productivos, a la pequeña y mediana empresa, si estuvo también con los que menos tienen, cómo se comportó con los comerciantes. Toda esa cuestión, todo ese análisis lo tiene que realizar para emitir su voto, y bueno, después lo que decide la ciudadanía es sagrado. Pero pero creo que el domingo debe haber una disputa bien clara, donde los representantes del gobierno provincial, donde el gobierno provincial tienen un orden fiscal. Hace 20 años que el gobierno provincial tiene un orden fiscal a toda prueba y que nadie puede discutir. Pero ese orden fiscal siempre ha sido con la gente adentro, la salud, la educación, los sectores productivos, cuidando el consumo de la provincia. Y del otro lado tenemos un gobierno nacional que tiene a su representante acá, que busca el orden fiscal, pero con la gente afuera. Ese orden fiscal que es discutible, pero vamos a ponerle que haya tenido muy discutible, cada vez más discutible, pero con la gente afuera. ¿Cómo logran ese orden fiscal? Sacándole dinero de sostenimiento y salario al Garrahan, por ejemplo, a la salud, para ser breve, a la salud, a la educación, a los sectores productivos, fundiendo empresas. Se han cerrado más de 13.111 empresas, Aníbal, en este año y 6 meses. Bueno, todas esas cuestiones... Esa estructura hay que entender que el gobierno que está presidiendo ley. Totalmente, pues digo... Claro, a veces planteamos, son políticas nacionales. Son políticas nacionales que no tienen nada que ver con los profesores. Entonces, eso, yo no estoy emitiendo juicio o valor. Lo que estoy diciendo es que todas estas cuestiones el ciudadano tiene que ver. Me fui a comprar carne esta semana, y para... ¿Argentina o brasilera? Para mi ingrata sorpresa, carne brasileña. Y hay productores de acá de nuestra zona que no pueden vender porque no le dan los números. Bueno, pero ahí o sea, productores de acá de nuestra zona, de Santiago de Liniers, por ejemplo. Entonces se está comprando carne del exterior y los productores nuestros no están vendiendo. Así es. Bueno, ahí voy tengo un ejemplo, y un ejemplo que la trae. Porque ¿cuál es el discurso nacional?
para contrarrestar, para poner en valor con respecto al discurso provincial. Te dicen, bueno, todo lo importado, porque de eso no lo digo yo, lo dice el presidente, hago en síntesis para que sea entendible. Que entre lo importado, eso va a hacer de que baje acá los precios. Y vamos a hablar de la carne, que ahora te podemos hablar todo el día, toda la noche, una semana, sí, imposible. De todo, pero vamos a hablar uno que dice que la afecta, por ejemplo, que le afecta a todo el mundo. La fécula de mandioca. Están importando, teniendo mandioca acá en nuestra zona, se está importando al exterior. Sí, la naranja, la mandarina, comemos la naranja de Egipto, no el pequeño y productor de acá, es la realidad de la... Bueno, toda esta cuestión de Doña Rosa tiene que evaluar. Digo Doña Rosa en sentido figurado, el que va a ir a votar, el votante. No es ir a votar nada más porque es más lindo, me cae más simpático, tiene ojos celestes. No, hay que votar la realidad, ver, analizar, y después tomar la decisión. Digo la carne, te fuiste a comprar hace rato, que viene cada vez hay más importación de carne, y teóricamente, según el discurso nacional que acá tiene tu representante, pero la carne de Rubio Montoya, de Andresito, de Santiago Linier, de nuestra región, es 10 veces más rica que la carne brasileña. No, sin entrar en eso, le digo, pero lo digo, pero el discurso va a bajar el precio. ¿Te bajó el precio? No te bajó. Digo, sin ninguna duda, la carne argentina y la carne misionera es mucho mejor. Pero digo, todas estas cuestiones, el ciudadano de a pie, como solemos llamar, tiene que hacer, no es un diputado más o sacarme la gana, porque para cargarle al vecino de al lado. Tú tienes que hacer, porque si vota mal, más temprano que tarde también le va a terminar afectando en el bolsillo, porque la democracia está compuesta por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y el legislativo es uno de los poderes más importantes, ninguno es más importante que otro, cada uno cumple su función, pero es muy importante el legislativo, porque es el que le da la herramienta necesaria al Ejecutivo para que pueda gobernar. Y cierro con esto. Por ejemplo, como te digo, orden fiscal en Misiones hay, pero con la educación, cuidando la educación, la salud, el consumo y la producción. Por ejemplo, vos tenés acá, de hace 20 años, tenés un robot Da Vinci que ha operado miles de misioneros. Tenés un tomógrafo recién inaugurado hace 2 meses que sale fortuna en plata para la detección de tumores cancerígenos en tiempo y forma. Tenés el Instituto del Cáncer. Por ejemplo, también tenés un hospital Madariaga que es emblema y ejemplo a nivel nacional. Vos mirás del otro lado el sector que apoya al gobierno nacional y que se presenta acá, todo lo contrario, la política económica, comparando, es totalmente opuesta. Digo para ir clarificando un poco, para que Doña Rosa, el ciudadano común, piense, analice, tiene toda una semana todavía para poder emitir su voto. Lo que yo también veo que, digamos, la Renovación tiene un grupo de candidatos a legisladores provinciales muy bueno, encabezado por Macías, un gran profesional, un hombre que conoce, que está en Vialidad Provincial hace varios años, y que realmente es un hombre que hizo mucho por la provincia de Misiones en el trabajo de su trabajo, estaba a cargo de Vialidad Provincial, digamos, ¿no? Ahora, a partir del 10 de diciembre va a ser diputado provincial, digamos, ¿no? No, obviamente, sin ninguna duda que va a ser diputado provincial. Es un hombre joven, como decir, con vasta experiencia. Sí. Acompañado por Paula Franco, una gran profesional del área de la informática, de la robótica, de lo que tiene que ver justamente también
Misiones punta en el tema de la robótica, el aula, es una provincia, como siempre decimos nosotros, de Tanjap, que suena así por ahí difícil, pero fue la primera provincia. La primera provincia, siempre Misiones haciendo punta en todo. En la cuestión de la robótica y más, Misiones es ejemplo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Bueno, todas estas cuestiones que lleva su tiempo, que tiene que tener un gobierno que apoye toda esta iniciativa. La Escuela Secundaria de Innovación, por ejemplo, que también digo, estábamos hablando de la educación en Misiones, la Escuela de Robótica, el Silicon, todas estas cuestiones tienen mucho que ver, Aníbal, y que son para los que hoy son jóvenes, muy jóvenes, y los que están próximos a entrar al secundario y después a la universidad, toda esta cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el gobierno de Misiones durante 20 años tuvo un orden fiscal y siempre estuvo cerca de la gente, en todo, como dijimos siempre acá, ayudando al sector productivo, ayudando a los que menos tienen, al comercio, tratando cuando se derrumba el consumo, hace 16 meses que se derrumba, no lo digo yo, los datos duros de la realidad lo corroboran, hace 16 meses desde que llegó Milei, el consumo se derrumbó, así, literal. Ahora, acá en Misiones tenemos un gobierno con un Estado presente y por sobre todas las cosas, un Estado eficiente, que no es un dato menor, tener un Estado eficiente, y lo ha llevado durante 20 años. O sea que está más que comprobado que desde el 2003 a la fecha, el gobierno de la Renovación ha cumplido con todos los sectores que hacen al quehacer económico, de consumo, productivo de la provincia. Y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Por todas estas cuestiones, el gobierno provincial necesita que la mayoría de los diputados provinciales para seguir por este sendero. Porque lo que vemos siempre, porque acá se presentan, Aníbal, se presentan candidatos. Vamos a dar, para muestras siempre hace falta un botón, no a todos. Acá hay un diputado nacional, por ejemplo, que cuando se vota en Buenos Aires, vota contra la provincia. ¿Alejolvo, sí? Sí, señor. Acá vimos en Oberá que estuvieron de reclamo los productores yerbateros que querían querían charlar no con Karina Milei, querían charlar con la secretaria general de la presidencia, porque es un cargo importante, amén de que sea su hermana, y no pudieron conversar. Y eso hay que decirlo, el 80% de esos productores lo votaron a Milei. Está bien y se respeta eso. Cada uno vota como le parece, pero para no volver a cometer ese error, lo que estamos hablando ahora y estamos tratando de esclarecer un poco. Después cada ciudadano en la urna es soberano, hace lo que mejor le plazca o lo que mejor cree. Pero también después el día lunes no vengan con quejas, yo no creía, yo no podía, como pasa con los productores yerbateros. Bueno, ese sector quería ir a hablar con Karina Milei y ni siquiera le atendió, Aníbal. Ni siquiera le atendió. Estoy hablando la Karina Milei como funcionaria. ¿Qué costaba quedarse en una esquina y charlar con los representantes? Y esto es lo que te estoy diciendo, lo dijo el propio presidente del MAN, que ellos querían llevarle un petitorio, porque evidentemente hay muchos que siguen creyendo de que en Buenos Aires, yo me río porque está bien, cada uno hace lo que que en Buenos Aires, que le quería llevar un petitorio y explicarle cómo es el quehacer del productor misionero, porque entienden que en Buenos Aires no saben. Bueno, pasaron 16 meses,
deberían haber sabido, pero bueno, cada uno cree lo que quiere creer. Pero digo, no le dio artículo así literal. No habló, corrió, huyó, se subió a un auto y se fue a Posada. Digo, cuando uno ve, mira cómo es la contraparte. Cuando vi, esto fue novedad, la secretaria general de la presidencia, junto con el Robin Hood en las redes, Iñaki Gutiérrez, que también estuvo, vio una varillita de hierba y pensaba que era un garrote y salió huyendo. Terminaron los guapos ahí. Dicho esto, en la misma, para comparar, huyeron de la gente. El domingo, como contrapartida, el gobernador Hugo Pasalacqua, con Macías, que vos decías, estuvo en la ciudad de Profundidad, inaugurando pavimento, interconexión de rutas y, ¿cómo se me chipoteó el nombre? Rotondas. Intercambiando con la gente, sin temor, sin miedo, en cuerpo presente, charlando, hablando, intercambiando opiniones. Esas son las diferencias que doña Rosa tiene que ver entre un gobernador que ha hecho muy bien las cosas de sus asunciones de segundo mandato y una secretaria general de la presidencia que, vuelvo a decir, huyó de Oberá. Huyó. Bueno, todas estas cuestiones hacen que, que esperemos que el domingo mucha gente haga el análisis correspondiente y siga acompañando a la renovación. Puedo seguir enumerando más cosas, como te dije, cuando cierran el Garrahan, cuando cierran el Garrahan en Buenos Aires, no es que cierran, desfinancian el Garrahan. Nosotros tenemos hace 2 meses acá, tenemos el Madariaga, tenemos el Instituto del Cáncer, tenemos un tomógrafo que es muy caro, que es para detección precoz de cáncer. Tenemos el Da Vinci, ¿hace cuánto tenemos el Da Vinci? Que ya operó y sigue operando a miles de gente. Bueno, todas estas cuestiones en la balanza, porque para que después no vengan con yo no sabía, yo no creía, yo no quise, es una elección más. No es una elección más, como dije al principio. El Ejecutivo necesita tener un legislativo que acompañe las políticas que se implementan, porque el que inyecta los proyectos para que el Ejecutivo lleve adelante es el Legislativo. Y también cuando el Ejecutivo necesita alguna ley en especial, necesita un Legislativo que entienda y pueda votar esas leyes. Así es. Dicho esto, no es una elección más, no me voy a ir, que esto, que no. Hay que ir a votar. El domingo hay que ir a votar. Después, por lo que vote, cada uno sabrá por lo que vote, pero tiene que ir a votar. La gente, el ciudadano de Misiones tiene que ir a votar porque, más allá que sea obligatorio, es un deber con su país, digamos, ¿no? Sí, y aparte, si el lunes podés seguir protestando todo, pero si no vas a votar, ¿de qué te disfrazás? Otra cosa que también, para ver, hablábamos del gobernador Hugo Pasalacqua. El gobernador Hugo Pasalacqua fue, viste que había mucho biribiri, de que esto, que Misiones, lo otro, que esto, cómo que nos votan los policías, guaraguara, más allá del artículo 48, inciso 10, que es claro, de la Constitución provincial, pero sin entrar en detalle, el gobernador Hugo Pasalacqua y el procurador fiscal de la provincia de Misiones fueron los que solicitaron. Por pedido del gobernador. Sí, por pedido del gobernador, el gobernador Hugo Mario Pasalacqua, por pedido de él, solicitó al procurador general fiscal al Superior Tribunal de Justicia y van a votar el día domingo. Como venían hace 3 elecciones
las 3 elecciones anteriores también votaron, pero también ya pasó para no seguir hablando. Artículo 48, inciso 10 de la Constitución Nacional, es bueno que se lea, porque no es porque se me ocurrió por eso, pero bueno, subsanada la cuestión, ahí están. ¿Qué significa eso? Un gobierno que escucha a la gente. Escuchó que estaban molestos. Bueno, pues ahora tienen están en igualdad de condiciones, al igual que todos los otros candidatos para ser electos. A ver, vamos a ver cómo va la elección el domingo, pero que vaya masivamente la gente a votar y que sea con tranquilidad. Sí, las dos cosas, digamos, ¿no? Misiones siempre ha sido tranquila en los días de votaciones, salvo algunos hechos puntuales, pero que toda la sociedad sabe, que no son producto del misionero, sino son producto de quienes vienen a actuar de quinta columna desde afuera para tratar de generar algún problema, pero por lo general siempre Misiones fue tranquila, y el misionero es tranquilo. Va, vota, deposita su voto, y bueno, se contará después de las 6 de la tarde y veremos cómo estarán representados los distintos sectores partidarios, que son varios, ¿no? Hay varios que compiten, ¿no? Así que hay que estar atentos. Hay que estar atentos, porque no creo que pase nada de otro mundo. Por eso vamos a estar transmitiendo de las 8 de la mañana hasta, digamos, a la noche para ver los resultados finales de la provincia, de los distintos municipios que se votan y del Dorado, digamos, ¿no? Así es, sí, no es tanto como decíamos al principio. ¿Cómo? Son 10, que no es tanto, son 10. Y bueno, también vamos a ver cómo va en la ciudad del Dorado la elección de concejales. Creo que hay 27 sublemas diferentes de los distintos sectores. Vamos a ver cómo elige el ciudadano aldoraense. Posada también está bastante con muchos candidatos. Posada tiene algunos candidatos, por ejemplo, la Renovación, que son muy buenos. Por ejemplo, este chico Vigo, que es del oficialismo municipal. Así es. Cristian Stanganelli, sí. María Eva Jiménez. Aranda. Claro, este chico Aranda, que viene de la parte tecnológica. Así es. Anda muy bien, Anda muy bien. Alejandro Chini, exactamente. Sí. Digamos, algunos de los candidatos que uno conoce. Sí, lo que más suenan, lo que están ahí, que bueno, que evidente, sin ninguna duda, van a tener porcentaje de voto alto. Claro, sí. Van a estar en la competencia. En la competencia. Sí. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se sucede el día domingo, con cobertura total en toda la provincia. En el Monte Carlo, sí. En Puerto Rico, San Vicente, Oberá, exactamente. Aristóbulo del Valle. Va a estar lindo el tema del Defensor del Pueblo. Siempre Oberá, el tema del Defensor del Pueblo son elecciones interesantes y reñidas, digamos. Veremos cómo. Te voy a sacar un poco del tema. Axel Kicillof lanzó su propia línea interna el día sábado o domingo, no me acuerdo. Movimiento al Futuro, sí. Movimiento al Futuro. Bueno, transmitió... El día sábado. El día sábado transmitió Canal 26 de Buenos Aires, Canal 6 de Buenos Aires. No transmitió C5N nada, ni le dio ningún tipo de cobertura. Así es. Y yo lo que vi, una cancha completamente llena. Sí. No, mucha gente. Mucha gente. En épocas donde nos estila actos masivos,
hacer un acto de esa naturaleza, realmente del 1 al 10, 10, una cancha llena, muchos militantes, mucha gente, realmente muy buen acto, porque es distinto el formato de cómo se hacen los lanzamientos y los cierres. Ahora no hay, este es el último. Bueno, este es el ahora, último. ahora no hay más cierre de campaña, no hay más lanzamiento, nada, digamos, es como que, por lo menos acá en Misiones, como que se transformó la política en otra cosa. Así es, por eso digo, pero en todos lados, ¿viste? Entonces, ese tipo de acto, y con la cantidad de gente que había, fue un muy buen acto. Bueno, ahora veremos. Hizo un discurso amplio, abarcativo, para toda la sociedad, pero principalmente también hubo momentos donde habló para adentro, para la interna del PJ, cuando dijo: nuestro enemigo, nuestro adversario es Milei. Vengan todos, los que están, los que se fueron, los que dejaron de militar, los que quieren volver. Diga, un llamado, esto sonó fuerte dentro de lo que es la interna del partido oficialista, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Así que veremos en qué se traduce ese llamado a un acuerdo. Claro. Porque está complicado. Está complicado. La política es muy amplia, difícil, no es tan fácil como el común de los mortales cree. Hay egos, intereses que se juegan. Entonces, amalgamar todas estas cuestiones lleva un tiempo, salud, y a veces se logra y a veces no se logra. Pero bueno, la carta está echada y todo indicaría que bueno, ahora la primer parada es septiembre. Ahí ya veremos cómo va el PJ, si va unido o no va unido. Falta poco porque que van corriendo los plazos para la presentación de lista a diputados provinciales, porque allá también se desdobló. Claro. Se desdobló, o sea, en septiembre se vota para diputados provinciales y en octubre, el 26 de octubre, se vota para diputados nacionales. Claro. Así que bueno, con el correr de estos días vamos a ir viendo cómo se va amalgamando o no la interna del PJ, que siempre históricamente hace ruido. Para bien o para mal, pero hace ruido. Como decía un gran dirigente peronista justamente de la provincia de Buenos Aires, don Antonio Cafiero, somos como el gato, señal que nos estamos reproduciendo, decía. Bueno, vamos a ver si se reproduzca o no. Falta poco, un mes y medio y tiene que estar cerrada la lista, ¿o no? Está bien, yo lo que creo, más allá de eso, saliendo del tema del peronismo, Milei terminó de cerrar un acuerdo con el PRO. Así es. Que van a ser todo violeta ahora. Con lo que quedó el PRO. Con lo que quedó el PRO. Con los retazos. Y también parece que está por cerrar con los radicales. Con los dos retazos. Con los dos retazos. Porque sí. Con los radicales va a cerrar con una parte, va a cerrar con el que ya había cerrado, con lo que era parte del PRO, que se rompió, que es el sector oficial de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo en la provincia de Buenos Aires se rompió en dos. Se fracturó, ni siquiera se fracturó, se dividió. Veremos si pueden hacer un partido testimonial o no. Esto lo dirán las elecciones, pero se fue. Hizo rancho, democracia para todos. Lo lidera el hijo del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Ricardo. Sí, Ricardo Alfonsín. Es candidato a diputado nacional en una alianza con sectores de centro izquierda. Y la semana atrás se renunció al partido Facundo Manes, actual diputado nacional, y su hermano
que era presidente de la Convención Nacional del Radicalismo. También renunció a la Convención Nacional y renunciaron a la afiliación y armaron su partido. Así que Manes va con un partido que en este momento no recuerdo el nombre. O sea que quedó muy disminuido el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y ese sector disminuido es el que va a ir como voy a decir, se va a teñir de violeta. Así, complejo el panorama. Complejo el panorama. Así que hay que ver cómo se van suscitando los distintos escenarios electorales. Porque cada provincia es un mundo aparte, por decirlo de alguna manera. Estamos asistiendo, digamos, a la provincialización de los partidos políticos, que esta es otra discusión más larga, y es para algún momento realizarlo y es para una tenida larga. Pero bueno, esta es la realidad. Sí, cerró, como dijiste, con los retazos del PRO, Santilli y Ritondo, y con los retazos del radicalismo. Claro. Eso ya está cerrado, hay que ver en qué lugares van, digamos. Por eso doña Rosa no se tiene que comer el amague, no hay nada nuevo, solamente los muchachos van cambiando de lugar. Acá en la provincia pasa lo mismo. Sí. Por ejemplo, el candidato libertario para que doña Rosa sepa, siempre es bueno tener medianamente toda la información. El candidato libertario Harfield fue candidato de la Renovación en el 2015 en la ciudad de Oberá. Fue candidato a concejal. Digo, no sabía eso. Bueno, por eso estoy poniendo en auto, para que tengan todo, para que vean cómo hay algunos que les gusta más el cargo que las convicciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo. Fue candidato a concejal en la ciudad de Oberá, de un candidato a intendente que no viene al caso, que vos lo conocés muy bien, es un amigo, así que yo me acuerdo bien. Entonces, cuando uno lo escucha hablar de que esto, lo otro, y como dirían en el barrio, engaña pichanga. Claro. Vamos a ver cómo terminan las elecciones el domingo. Todavía la gente no fue a votar, tiene que ir a votar el domingo. Es bueno, es algo que es un deber con la democracia. Con la democracia. Y espero que vaya mucha gente a votar, porque es bueno votar. Porque después uno no se puede quejar si no vota, digamos, ¿no? Así es. Pero por eso digo, hago hincapié, que el ciudadano piense, elija, no es una elección. Todas las elecciones son importantes. No solamente las elecciones ejecutivas, sí, son más importantes, de acuerdo como vos le quieras ver. Pero las elecciones legislativas son muy importantes también. Porque como digo, las leyes, ¿dónde se hace, doña Rosa? En el legislativo. Las ordenanzas en los municipios, ¿dónde se crean? En el legislativo municipal, que es el Consejo Deliberante. Bueno, entonces son importantes. Primer caso, hay que ir a votar. Y segundo tema, analice. Hay muchos encantadores de serpientes que, como acabamos de decir hace 2 segundos con Aníbal, se presentan como lo nuevo y son más viejos que Matusalén en política. Pero como se presenta como lo nuevo, como por ahí el común de los mortales no tiene tiempo, pues tienen otras cuestiones que apremian más, no se dan cuenta y se dejan engatusar. No, doña Rosa, analice, vea, y seguramente estoy convencido que el día domingo la gran mayoría seguirá apoyando al Frente Renovador de la Concordia, que a lo largo de estos 20 años ha transformado la vida de los misioneros en
en cualquiera de sus ámbitos, productivo, de comercio, de pyme, siempre decimos y no nos vamos a cansar de decir, basta con ir acá a Corrientes, no vaya lejos, a Corrientes para darse cuenta la diferencia entre un gobierno, el gobierno misionero y el gobierno tranquilo de Corrientes. Puedo hablar del de Chaco, puedo hablar de Formosa, el que se le ocurra. El Frente Renovador de la Concordia transformó la provincia de Misiones. Seguramente faltan cosas, y sí, siempre faltan cosas. Seguramente el Frente Renovador se pudo haber equivocado en algunas cosas, y seguramente se habrá equivocado porque un gobierno que hace cosas, y muchas en este caso, tiende a equivocarse, porque todos son humanos. El gobernante es humano, usted, doña Rosa, es humano. Bueno, no vote con bronca, vote pensando, porque los arrepentimientos lastimosamente siempre son tarde, y doy un solo arrepentimiento. Puedo hablar toda la noche. El productor yerbatero misionero creía que tenía fe en mi ley, ¿cierto? Miren lo que hizo. Entonces uno escuchaba cuando uno le decía, mirá que va a pasar esto, no, están haciendo una campaña del miedo, no es cierto, él es buenito, él dice nomás, pero después no va a hacer. Bueno, a la prueba nos remitimos. ¿Hizo o no hizo? Es más, el ministro de desregulación, el que desreguló el ININ, que era el que tenía la facultad para fijar precios, tiene el tupé de salir por todos los medios, sonreírse y decirle al pequeño productor, y reconviértanse, así como algo, ¿entendés? Como que son familias, son 13.500 productores en la provincia, pequeños productores, y vienen de toda una vida y de varias, porque son gente que vinieron en este crisol de raza de la provincia de Misiones. Muchos son gente que vinieron huidos de la Segunda Guerra Mundial, que su abuelo, después siguió su papá, después siguió él, y ahora son cuarta generación de productores. Y como un día para el reconviértanse, digo, toqué un tema, puedo hablar, no, entonces, y después, es tarde, y voy a reiterar esto, vaya si es tarde, estuvieron en novedad y ni siquiera tuvo el tupé de escucharle. La secretaria general de gobierno de la Argentina. Tatú, no tenemos que ir. Bueno, viste, no puedo desarrollar, me digo, piensen antes de votar. Gracias. El domingo entonces te va a encontrar a vos y a mí después a partir de las 18 horas. Me estás poniendo presión, pero sí. Con el análisis de... Me estás poniendo presión, pero bueno. De los resultados. Doña Rosa no va a saber de que no, pero vos estás... Doña Rosa nos va a ver el domingo a los dos analizando los resultados. Así que bueno, nos vamos a encontrar el domingo, ¿le parece bien? Y sí, si no llueve. No va a llover, pero igual tiene que venir, no le va a entrar agua. Bueno, tal vez cuando uno es tirano el tiempo, porque uno no puede desarrollar todo, ¿no? Pero bueno, porque sería bueno, pero bueno, ya está. Creo que pasó, y una hora nuestro programa, sí, y ya pasó. Pasa rápido, cada vez es más chico, vamos a tener que hacer de 2 horas, parece. Hablaste mucho ayer. Y bastante. Bastante. Y de esto se trata, ¿no? Sí, así es. Político que no habla, que se dedique a otra cosa. Nos vamos, Tatú. Pues lo estamos yendo. Gracias, gracias a todos. El domingo, por lo menos con Tatú, vamos a estar a partir de las 18 horas hablando y analizando todos los resultados que van surgiendo en la provincia de Misiones, en El Dorado y en toda la provincia. Gracias, chau, hasta mañana, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.